I need a one dance, got a Hennessy in my hand. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de hematología. El día de hoy les traigo uno de los videos que más me han pedido. Me han mandado muchos mensajes por Instagram que haga un video acerca de la hemostasia y del proceso de coagulación. Entonces, pues aquí se los tengo. Hoy vamos a estudiar la hemostasia. Antes que nada, me gustaría pedirles un like, que se suscriban y que comenten si este video les ayuda a entender el tema y a prepararse para sus exámenes. Antes que nada, también me gustaría decirles que este va a ser un video un poco largo porque tiene mucha información y es muy importante que lo dominen, porque esto cobrará relevancia cuando vean patología y cuando vean farmacología, ¿no? Porque hay fármacos que intervienen con todo este proceso fisiológico, hay patologías en las cuales se ve afectado este proceso fisiológico, entonces es importante que lo dominen, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar definiendo qué es la hemostasia. Pues esto es muy sencillo si analizamos los componentes de la palabra. Vamos a apuntarlos aquí. Hemostasia. Pues la hemostasia, si vemos los dos componentes, el primero es hemo. Si ya han visto mis videos en la playlist de hematología, pues ya sabrán más a qué se refiere esto de hemo. Es sangre, o sea, hace referencia a la sangre, como por ejemplo hemodinámica, es el estudio del flujo sanguíneo y todos los demás componentes que forman parte de él. ¿Okay? Hematología también es el estudio de la sangre, solo que aquí es hemato, aquí es hemo, pero pues hace referencia a la sangre. ¿Okay? Stasia, el siguiente componente de esta palabra, esto quiere decir ausencia de movimiento. ¿Okay? Vamos a apuntarlo aquí. Ausencia de movimiento. Entonces podríamos deducir que de la manera más sencilla la hemostasia es el proceso a través del cual existe una ausencia de movimiento en la sangre. Pero ya para verlo de una manera más profesional, podríamos definirlo como el conjunto de mecanismos empleados por el cuerpo para detener cualquier tipo de proceso hemorrágico. ¿Okay? Es el mecanismo empleado por nuestro cuerpo para detener un sangrado. ¿Okay? Por eso es ausencia de movimiento y sangre, porque dejamos de que la sangre deje de moverse, o sea, de sangrar. Así de sencillo. Bien, entonces aquí hay unos conceptos clave que voy a ir explicando conforme avancemos en el video, pero por ahorita solo se los quiero mencionar para que los tengan en mente, pero pues obviamente ahorita no los van a entender, solo quiero que los lean. El primero de ellos es el concepto de hemostasia primaria. Después vamos a ver el concepto de hemostasia secundaria, vamos a ver el concepto de tapón plaquetario primario, el concepto de tapón plaquetario secundario, que también nos podemos referir como el coágulo, el concepto de trombo, que es trombosis, tenemos el concepto de émbolo, que es embolia, el qué es la coagulación, qué es la fibrinólisis, qué son los factores de coagulación, qué es la adhesión plaquetaria, la activación plaquetaria, la agregación plaquetaria, y aquí también me faltó agregar la vía extrínseca y la vía intrínseca de coagulación. Todo eso lo vamos a estudiar en este video, entonces para que tengan un poquito de idea de qué es lo que vamos a ver. Bien, entonces ahora sí estoy hablando mucho, ya vamos a empezar. Antes de estudiar el proceso de la hemostasia tenemos que conocer cuál es el principal jugador clave de este proceso, que son las plaquetas, y también están los factores de coagulación que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a empezar hablando acerca de las plaquetas. Entonces para ello primero tenemos que refrescar algunos conceptos de la hematopoiesis. Entonces vean acá en la parte más izquierda de este diagrama. Recuerden, si ya vieron mi video de hematopoiesis, que siempre partimos desde una célula madre hematopoyética, que la tengo abreviada aquí como CMH. ¿Okay? Esta célula madre hematopoyética tiene la capacidad de diferenciarse en dos líneas celulares. Tenemos en primer lugar el linaje linfoide, las células progenitoras linfoides, y tenemos las células progenitoras mieloides. Las que nos importan en este momento son las del linaje mieloide, porque las del linaje linfoide me van a dar a los linfocitos, y eso se estudia en inmunología. Entonces el linaje mieloide, a su vez, estas células se van a dividir en dos grandes grupos. Tenemos a las células progenitoras de eritrocitos y megacariocitos, que lo vamos a abreviar de esta manera, y tenemos a las células progenitoras de granulocitos, monocitos, que esto ya hicimos varios videos acerca de esto, entonces no vamos a estudiarlo acá.
El que sí nos importa ahorita es esta, la que va a dar origen a los eritrocitos y a los megacariocitos. ¿Por qué? Porque los megacariocitos, que son los que nos importan, son los que van a dar origen a las plaquetas. Entonces vamos a poner aquí primero a los eritrocitos, que estos también ya tienen su propio video, y después tenemos a los megacariocitos. Y ya vamos a ver ahorita cómo es que a partir de un megacariocito vamos a obtener varias plaquetas. Entonces vamos a resaltarlo aquí de color blanco porque este es el que nos interesa, el megacariocito. Ok, entonces pues aquí lo que podemos ver en este dibujo que les tengo más hacia la izquierda, esto es lo que se conoce como el megacariocito. Esta es una célula muy grande y se le dice megacariocito porque carios hace referencia al núcleo. Megacariocito es un núcleo muy grande que tiene varios lóbulos. Si ustedes buscan un megacariocito van a ver que tiene un núcleo así, de esta forma característica. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en la médula ósea lo que va a pasar es que vamos a formar diferentes, se puede decir, proyecciones de la membrana de este megacariocito. Entonces imagínenselo como que si a este megacariocito se le empiezan a hacer unas diferentes proyecciones así, y que estas pequeñas proyecciones eventualmente van a desprenderse y van a pasar a formar plaquetas, o también llamadas trombocitos. Entonces vean cómo a partir de este gran megacariocito vamos a obtener varias plaquetas que esencialmente van a ser fragmentos citoplasmáticos envueltos por un pedacito de la membrana de este megacariocito que vamos a tener acá. Y estas son las plaquetas. Y es importante que sepan distinguir cuáles son las características y las propiedades de las plaquetas, ¿ok? Ahorita ya les voy a explicar por qué, ahorita les voy a mencionar cuáles son y después les voy a explicar por qué es importante que se entiendan esto. Entonces, en primer lugar, debemos de resaltar el hecho de que carecen de un núcleo, carecen núcleo. Las plaquetas no tienen núcleo, al igual que los eritrocitos, ¿ok? Pues el tiempo promedio en que vive una plaqueta es de aproximadamente entre 8 a 10 días. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando estudian AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, y estudian la aspirina, el ácido acetil salicílico, este es un fármaco que inhibe de manera irreversible a la enzima COX. Entonces, si la inhibe de manera irreversible, esto quiere decir que para volver a observar los efectos tienen que pasar 8 a 10 días, ¿ok? Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ver en farmacología, nada más se los digo por si les interesa. Y otra cosa que también, si les interesa, es que las plaquetas miden entre un aproximado de 2 a 3 micrómetros, ¿ok? 2 a 3 micras. Bien, entonces estas serían las principales propiedades de las plaquetas que deben de tener en mente. Y ahora sí, bueno, otra cosa. El hecho de que carezcan de un núcleo es por este motivo que ustedes van a ver en los artículos y en los libros que usualmente se dice que las plaquetas no cumplen las características de una célula. Y esto es cierto, porque para que una célula sea considerada una célula, tiene que tener un núcleo. Como estas plaquetas no tienen un núcleo, es por eso que muchos autores no las consideran células. Entonces, más bien cuando se refieren a ellas, solamente digan que son partes del componente sólido de la sangre, ¿ok? Bien. Entonces ahora sí, la hemostasia. Lo que queremos estudiar, ya estudiamos las plaquetas, ahora sí vamos a enfocarnos en la hemostasia. La hemostasia se le pueden estudiar dos principales partes, ¿ok? Dos principales categorías. Tenemos en primer lugar lo que se conoce como la hemostasia primaria y en segundo lugar tenemos, ¿qué creen? La hemostasia secundaria. Entonces, vean, ¿qué es lo que pasa? En la hemostasia primaria lo que vamos a observar es el proceso a través del cual se forma lo que se conoce como el tapón plaquetario primario. Ya lo vamos a ver ahorita, no se preocupen, ahorita solo se los estoy mencionando. Y para formar este tapón plaquetario primario existen 3 diferentes fases y estas las vamos a estudiar con absoluto detalle. Tenemos en primer lugar la fase de adhesión plaquetaria, que esta es muy importante, ya vamos a ver por qué. Después tenemos la fase de activación plaquetaria, que es muy importante también, porque hay fármacos que intervienen con esta fase de la hemostasia primaria. Entonces tenemos la activación plaquetaria. Y en último lugar tenemos la agregación plaquetaria, que también tenemos fármacos que que interfieren con la agregación plaquetaria. Y eso lo vamos a ir viendo. Otra cosa importante que ocurre en la hemostasia primaria es que se da un fenómeno de vasoconstricción. Entonces vamos a apuntarlo aquí. Y esto es muy importante porque si se ponen a pensar, si tenemos algún tipo de lesión en la pared de un vaso sanguíneo,
Entonces, esto significa que si yo produzco una vasoconstricción, vamos a tener una menor cantidad de sangre fluyendo a través de ese vaso sanguíneo. Entonces, esto significa que vamos a perder una menor cantidad de sangre. Entonces, vean cómo este es un mecanismo empleado por nuestro cuerpo para perder una menor cantidad de sangre conforme se va formando este coágulo, ¿ok? Entonces, eso es como la importancia de esta vasoconstricción y vamos a ver cómo es que se logra. Bien, entonces ahora la hemostasia secundaria, esto es lo que muchos conocen como el proceso de la coagulación, ¿ok? Aquí es donde aparece la famosa coagulación y la coagulación tiene dos vías que vamos a estudiar con detalle. Tenemos la vía intrínseca, que es un poco más larga y complicada, y después tenemos la vía extrínseca, que es un poco más sencilla. Y les voy a explicar más adelante también por qué se les dice vía intrínseca y por qué se le dice vía extrínseca. Tiene una explicación bastante sencilla en realidad. Bien, entonces ahora, como les mencioné, ¿cuál es el objetivo de la hemostasia primaria? Es formar el tapón plaquetario primario y también vamos a producir vasoconstricción. Entonces vamos a poner aquí formar al tapón plaquetario primario, vamos a poner tapón primario y producir vasoconstricción. Estos serían los objetivos de la hemostasia primaria. Y el objetivo de la hemostasia secundaria sería formar, ¿qué creen? El tapón secundario, el tapón plaquetario secundario. Formar al tapón plaquetario secundario, que también nos podemos referir a este como el coágulo. ¿Okay? Porque ya vamos a tener el proceso de coagulación encima de este tapón y por lo tanto ya podemos decirle a un coágulo. Bien, entonces, si todavía no les está quedando claro, por favor sigan viendo el video, ya todo va a ir haciendo sentido conforme avancemos, de verdad. Entonces, ahora sí, vamos a empezar acá con la hemostasia primaria, especialmente vamos a estudiar la primera fase que es la adhesión plaquetaria y vamos a ver después cómo es que se produce la vasoconstricción. Bien, entonces la adhesión plaquetaria. Para ello, primero tenemos que estudiar aquí este vaso sanguíneo que va a estar pues, sano. No vamos a tener ningún tipo de lesión en la pared vascular. Entonces tenemos que estudiar acá qué es lo que observamos en esta imagen. Pues acá tenemos de color blanco las células endoteliales que recubren la pared interna de este vaso sanguíneo. Y después acá tenemos de color morado a las famosas plaquetas, que las vamos a anotar acá. Tenemos a las plaquetas y acá de color verde, que van a cobrar importancia dentro de unos minutos. Tenemos a los factores de coagulación. Factores de coagulación que vamos a ver cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué les he puesto esta imagen acá? Pues esto es para que entiendan que cuando no tenemos una lesión en la pared del vaso sanguíneo, las plaquetas y los factores de coagulación van a estar inactivos. Entonces vamos a ponerlo aquí con letras mayúsculas, van a estar inactivos. Y otra cosa, les voy a explicar esto con más detalle después de estudiar todo el proceso, ¿ok? Porque si no es un poco difícil que lo entiendan. Entonces considero que la manera más fácil de explicar el motivo por el cual las plaquetas y los factores de coagulación están en su estado inactivo es después de estudiar todo el proceso de hemostasia como tal. Entonces por eso se los voy a dejar hasta el final. Pero bueno, ahorita está bien con que sepan que cuando no hay una lesión van a estar inactivos. Entonces ahora lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué ocurre cuando hay una lesión? Pues eso es la adhesión plaquetaria. Entonces vean acá, imagínense que tenemos acá el endotelio que ha sido pues lesionado por cualquier insulto externo que ustedes se quieran imaginar. Entonces esto significa que vamos a permitir que estas plaquetas, de ahora en adelante solo concéntrense en las plaquetas acá de color morado. Estas plaquetas van a verse expuestas a sustancias que nunca en su vida habían visto, ¿okay? Sustancias que previamente estaban escondidas por debajo del endotelio. Pero ahora fíjense, si yo aquí quito el endotelio por cualquier tipo de lesión, esto significa que todas aquellas moléculas que estaban presentes por debajo del endotelio ahora van a poder estar expuestas a las plaquetas. Y esto es como, imagínense que las plaquetas están dando vueltas por la sangre, tranquilitas. Y cuando no ven nada que no sea el endotelio,
cuando ven el endotelio están tranquilas. Pero cuando ven algo que no es el endotelio, cuando ven algo que antes no estaba, dicen, hey, esto está mal, aquí hay un problema, aquí hay algo que tenemos que resolver y se activan. Entonces ahorita eso es lo que vamos a estudiar. Entonces vean, los dos principales componentes que vamos a observar aquí cuando se lesiona el endotelio, cuando se lesiona la pared vascular, son dos. En primer lugar, acá de color amarillo, les aseguro que ya han escuchado su nombre, es el factor de von Willebrand. ¿Okay? Factor de von Willebrand. Yo no sé por qué ponen estos nombres tan difíciles. Pero bueno, y después otro que es de absoluta importancia es el colágeno. El colágeno es una proteína que es muy abundante en la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces entiendan que por debajo del endotelio tenemos pues todo este espacio intersticial y aquí tenemos matriz extracelular y vamos a tener lleno de fibras de colágeno. Entonces ahora estas fibras de colágeno y el factor de von Willebrand, que en realidad el factor de von Willebrand está dentro de las células endoteliales en unos gránulos que se conocen como los gránulos de Weibel-Palade, están junto con la selectina P. ¿Okay? Entonces cuando se lesionan estas células van a liberar el factor de von Willebrand y va a quedar expuesto aquí en el sitio de la lesión y entonces este va a poder interactuar con las plaquetas. Entonces vean, aquí les voy a introducir el nombre de los receptores que están presentes en las plaquetas, los cuales van a poder reconocer a estas moléculas. Es importante que recuerden los nombres de estos receptores, ¿ok? Porque hay personas que tienen mutaciones en estos receptores y por lo tanto tienen deficiencias en la coagulación. En la coagulación no, en la hemostasia, porque aquí no estamos hablando de la coagulación todavía. Entonces vean, aquí de color morado les tengo representada a la plaqueta. Acá de color blanco les tengo representado el receptor que va a estar en nuestra plaqueta y que va a poder encajar con el factor de von Willebrand, que este de amarillo es el factor de von Willebrand. Lo único que hice es ampliar esta imagen. Entonces el receptor o la proteína que permite esta unión es lo que se conoce como la GP1B1A y es GP por glucoproteína 1B1A. ¿Okay? Y después la glucoproteína que permite el reconocimiento del colágeno, esta recibe el nombre de GP1A2A. ¿Ok? Entonces, por si se las preguntan en el examen, aquí está. Muy bien, entonces, ahora, lo que tenemos acá es que vamos a observar que las plaquetas van a empezar a unirse con el factor de von Willebrand y con el colágeno que está expuesto acá en la superficie del vaso sanguíneo que ha sido lesionado. Entonces, aquí lo que va a pasar es que estas plaquetas se van a adherir acá y es por este motivo que decimos que este es el paso de adhesión plaquetaria, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, adhesión plaquetaria, porque básicamente las plaquetas, haciendo uso de estos receptores que les he mencionado, van a poder unirse ya sea con el factor de von Willebrand o con las moléculas de colágeno y van a poder aquí adherirse a la pared lesionada de este vaso sanguíneo. Entonces vean, esta es la adhesión plaquetaria y ya vamos a estudiar dentro de unos minutos cuál es la gran diferencia que existe entre la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Si quieren se las menciono desde ahorita y la retomamos después. La adhesión plaquetaria es el proceso a través del cual las plaquetas se unen con cualquier otra molécula que no sea una plaqueta. ¿Okay? La agregación plaquetaria es cuando se une una plaqueta con otra plaqueta. ¿Okay? Entonces vean, adhesión es cuando es unión plaqueta con otra cosa, agregación es cuando es unión plaqueta-plaqueta. ¿Okay? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a estudiar con más detalle. Ahora lo que sí es el paso de activación plaquetaria. Recuerden, la hemostasia primaria se divide en adhesión plaquetaria, activación plaquetaria y agregación. Ahorita vamos a estudiar la activación. Y aquí también vamos a estudiar cómo es que ocurre la vasoconstricción. Bien, entonces, vean, si estudiamos el interior de una plaqueta con un poquito más de detalle, vamos a observar una serie de gránulos muy importantes. Y estos gránulos tienen dentro de ellos almacenados diferentes tipos de moléculas, ¿ok? Entonces estas moléculas, como vamos a mencionar sus nombres ahorita, tienen funciones muy importantes en el proceso de la hemostasia. Vean, en primer lugar tenemos aquí unos gránulos de color blanco que se conocen como los gránulos
densos. Los gránulos densos. Y de color amarillo tenemos a los gránulos alfa. ¿Okay? Vamos a apuntarlos aquí, los gránulos alfa. Dentro de los gránulos densos vamos a tener tres principales sustancias que tienen que recordar. En primer lugar tenemos a la serotonina, también tenemos al ADP, importantísimo, a ver, lo escribí mal, serotonina, tenemos al ADP, adenosindifosfato, y tenemos al calcio. Este calcio ya van a ver qué importante es. ¿Okay? Aquí hay una analogía que, bueno, no, una mnemotecnia mejor, que el famoso Dr. Najib, que es un crack, ese doctor, se los recomiendo. Este doctor dice que hay una mnemotecnia que recuerden que los gránulos densos son como un saco, ¿ok? ¿Por qué? Vamos a apuntar aquí, es un saco. Entonces por eso se los he dibujado acá como que si es un saco de color blanco. ¿Por qué? Porque vean, S-A-C, serotonina, ADP, calcio. El saco, las primeras tres letras, serotonina, ADP, calcio. Así me acuerdo de esto yo. Después tenemos a los gránulos alfa, que estos tienen varias sustancias, pero una de las más importantes que tienen que recordar es el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Que este es importante porque es el que va a permitir que la pared del vaso sanguíneo se pueda sanar, ¿ok? Que las células de músculo liso que están por debajo, que puedan empezar a replicarse para que puedan restablecer la integridad del vaso sanguíneo que ha estado lesionado. Entonces este es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que ya más adelante vamos a ver cómo lo hace. Bien, ahora, tienen que entender otra cosa, que en las plaquetas vamos a tener una enzima muy importante que se conoce como la ciclooxigenasa, la famosa COX, que les mencioné arriba, que era la que es inhibida por los AINES, ¿okay? Y esta enzima COX tiene la capacidad de agarrar moléculas de ácido araquidónico, que este es un lípido en la membrana celular, y lo puede convertir a través de diferentes vías en tromboxano A2. ¿Okay? Bueno, la COX como tal no lo convierte directamente en tromboxano A2, sino que la COX lo convierte en prostaglandinas, y estas prostaglandinas eventualmente van a poder ir por otras vías enzimáticas para ser convertidas en tromboxano A2, pero por efectos didácticos solamente recuerden esto. ¿Okay? Entonces vean, el tromboxano A2 va a tener una importancia ahorita que les expliqué el proceso de vasoconstricción, entonces por eso se los estoy mencionando ahorita. Entonces vean, que imagínense que tenemos acá el factor de von Willebrand de color amarillo, y acá el receptor que les dije que era el receptor GP1B1A, y que aquí está nuestra plaqueta. Entonces vean, cuando esta plaqueta se une con su receptor, se une con el factor de von Willebrand, perdón, esta plaqueta se va a activar. Al activarse, ¿qué es lo que va a pasar? Van a pasar dos cosas principales. Primero vamos a ver una exocitosis del contenido de estos gránulos. Exocitosis de los gránulos. Y otra cosa es que vamos a observar un incremento en la producción de tromboxano A2. Entonces por eso es que les expliqué aquí que las plaquetas pueden producir tromboxano A2, porque cuando se activan van a producir cantidades elevadas de tromboxano A2, y ya vamos a ver qué hace esta molécula. Entonces vean, para recapitular, tenemos acá el vaso sanguíneo cuya pared ha sido lesionado. Esto significa que las plaquetas ahora han podido unirse gracias a sus receptores, ya sea al factor de von Willebrand o al colágeno, y esto es lo que se conoce como adhesión plaquetaria. Y vean cómo acá tenemos estas plaquetas íntimamente adheridas con estas moléculas. ¿Okay? Y ahora, una vez se unen con estas moléculas, vamos a observar que las plaquetas se van a activar, y al activarse estas plaquetas dijimos que van a exocitar el contenido de estos gránulos, o sea, la serotonina, el ADP, el calcio, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, y también van a empezar a producir más tromboxano A2. Ok, entonces ahora lo que ustedes deberían de preguntarse es qué hacen estas sustancias que son liberadas por las plaquetas. Pues bueno, en primer lugar vamos a estudiar qué hace la serotonina y el tromboxano A2, y esto de la manera más sencilla posible podemos recordarlo como el que producen vasoconstricción. ¿Okay? Vamos a poner aquí vasoconstricción, porque estas moléculas pueden actuar sobre el músculo liso vascular. ¿Okay? Entonces vean, acá tenemos las plaquetas adheridas con el factor de von Willebrand y con el colágeno, y estas plaquetas, una vez se activan, van a liberar el contenido de sus gránulos densos, especialmente de serotonina y
y pues el tromboxano A2 que fue producido y van a viajar a través de la pared de este vaso sanguíneo y van a llegar acá al músculo liso y van a actuar sobre este músculo liso y van a producir vasoconstricción. Ok, entonces espero que ya entiendan cómo ocurre la vasoconstricción. Ya les expliqué por qué ocurre, ahora ya entienden cómo ocurre. Ok, y ahora, ¿qué hace el tromboxano A2 y el ADP? Bueno, entonces vean, el tromboxano A2 ya vimos que hace vasoconstricción y ahora el tromboxano A2 va a hacer otra cosa. Sí, este tromboxano A2 es muy importante y este es lo que permite que se active el resto de las plaquetas. Entonces vamos a volver a poner aquí activación. Entonces vean cómo ya activamos las primeras plaquetas que se unieron acá con la superficie expuesta del vaso sanguíneo. Y estas se activaron y liberaron su contenido. Pero ahora estas plaquetas que liberaron sus gránulos, el contenido de estos gránulos ahora va a poder actuar sobre las demás plaquetas que están en la sangre y las va a activar. Y al activarse estas plaquetas ya vamos a ver qué hacen, que es el fenómeno de agregación plaquetaria. Pero antes que nada, me gustaría mencionarles el receptor para ADP que existe en las plaquetas, porque es importante que recuerden su nombre, porque hay un fármaco importante que actúa sobre este receptor y este es el receptor P2Y12. Entonces vean, en la membrana de las plaquetas vamos a tener este receptor y este receptor va a poder unirse con las moléculas de ADP que han sido liberadas por los gránulos densos de la plaqueta. ¿Okay? Y al unirse este ADP con el receptor P2Y12 va a permitir que se active esta plaqueta. ¿Okay? Y entonces existe un fármaco, les voy a dar su nombre, el clopidogrel. Yo soy malo para recordarme los nombres de los fármacos porque son bien raros. Pero bueno, este fármaco lo que hace es que actúa sobre este receptor y es un antagonista de este receptor. Entonces, a pesar de que estemos liberando ADP, pues como va a estar inhibido este receptor, pues no vamos a poder activar a las demás plaquetas. Y esto, lógicamente, va a ser muy útil en personas que tienen riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque vamos a evitar la formación de trombos. Ok, pero bueno, esto lo vemos en farmacología, nada más como un dato extra que les quise mencionar. Ok, entonces, ahora lo que nos importa es estudiar qué hacen estas plaquetas nuevas que hemos activado gracias a la presencia de tromboxano A2 y ADP. Pues entonces esto es lo que pasa, vean. Lo que va a ocurrir es que aquí tenemos a la plaqueta de color morado otra vez para recapitular. Acá está con su receptor para ADP, digamos, acá está ADP. Y también esto es lo mismo con tromboxano A2, pero se los estoy explicando nada más con ADP. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Pues cuando esta plaqueta se une con el ADP se va a activar y al activarse esta plaqueta va a expresar en su membrana unas proteínas que se conocen como las GP2B3A. Y esta GP2B3A es una proteína que tiene la capacidad de unirse con una molécula muy importante que vamos a verla más adelante, pero ahorita también es importante que este es el famoso fibrinógeno. Ya la vamos a ver ahorita que veamos coagulación, pero aquí lo único que hace el fibrinógeno es que se une con estas proteínas verdes en la membrana de las plaquetas y permite que éstas se puedan unir entre sí. Entonces, en esencia, vamos a tener miles de plaquetas unidas a través de esta interacción entre la GP2B y el fibrinógeno. Y entonces vean cómo acá en este sitio en el cual observamos la lesión del vaso sanguíneo, ahora ya tenemos la formación de algo que se conoce como el tapón plaquetario primario, gracias al fenómeno de agregación plaquetaria. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí, este es el tapón primario. Entonces, para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, que esta es la hemostasia primaria, hemos dicho que hemos lesionado la pared del vaso sanguíneo. Esto ha hecho que las plaquetas inicialmente reconozcan los componentes expuestos de la pared acá, que es el factor de von Willebrand y el colágeno. Esto hizo que hicieran adhesión plaquetaria y se unieran con el espacio lesionado. ¿Okay? Después, al unirse, se activaron, liberaron el contenido de sus gránulos densos y de sus gránulos alfa. El que es de especial importancia para nosotros ahorita es los gránulos densos porque liberan serotonina, ADP, calcio. El calcio no hemos visto qué hace todavía, ya lo vamos a ver. Y pues, ¿qué hace la serotonina y el tromboxano A2? Hacen vasoconstricción. ¿Qué hacen el tromboxano A2 y el ADP? Activan a las demás plaquetas que van a estar en la sangre.
¿ok? Y al activar a estas demás plaquetas, lo que hacen es que permiten que ahora estas se puedan unir con las demás plaquetas, y es por este motivo que ahora le decimos agregación plaquetaria, porque recuerden que la adhesión plaquetaria era nada más cuando se unían a otras cosas que no fueran plaquetas. Ahora, como estamos uniendo plaqueta con otra plaqueta, decimos que es agregación plaquetaria, y esto eventualmente me va a formar el famoso tapón plaquetario primario. No podemos referirnos a este como un coágulo todavía porque no ha ocurrido el proceso de coagulación. Ok, entonces espero que todo esté quedando claro hasta ahorita. De verdad, espero que sí esté quedando claro porque es un tema un poco complicado. Ahora sí se viene lo más complicado, el proceso de coagulación. Ok, entonces para estudiar el proceso de coagulación debemos de tener algunos conceptos en mente. En primer lugar, tenemos que estudiar qué es un factor de coagulación. Pues aquí les tengo apuntada su definición, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué son los factores de coagulación? Pues vean, aquí de la manera más sencilla posible podríamos definirlos como las proteínas producidas por el hígado, las cuales favorecen el proceso de coagulación. Existen 12 factores de coagulación que quiero que recuerden. Entonces por eso acá les tengo dibujado al hígado, y el hígado pues lógicamente produce estas proteínas y las envía al torrente sanguíneo. El hígado produce muchas proteínas, albúmina, proteínas del complemento, factores de coagulación, ¿okay? Pero las que nos importan hoy son los factores de coagulación, y como les he dicho son 12. Entonces vean, existe una nomenclatura muy importante que tienen que tener en mente a la hora de hablar de los factores de coagulación, y es que cuando ustedes vean lo siguiente, cuando ustedes vean factor solito, así, sin nada, esto quiere decir que el factor va a estar inactivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá, factor 1, factor 2, factor 3, lo que ustedes quieran. Estos, cuando no tengan acá, una letra A al lado de ellos, esto quiere decir que están inactivos. Entonces vamos a poner aquí una letra A y la vamos a tachar. Esto quiere decir que están inactivos. Y si vemos que dice factor y una letra A, esto quiere decir que el factor está activo. Por ejemplo, factor 1A, factor 2A. Eso quiere decir que el factor está en su estado activo, ¿ok? Nomenclatura importante que tienen que entender para leer, por ejemplo, en el Guyton. Cuando estaba leyendo para este video, me confundí al principio. Bueno, no cuando estaba leyendo para este video, cuando estaba estudiando este tema me confundía porque decía, ¿por qué unos tienen la letra A y los otros no? Es por eso, porque uno está activo y uno está inactivo. Entonces, vean, les voy a dar el nombre de cada uno de estos factores porque deben recordarlos. Se los van a preguntar en el examen, se los aseguro. Entonces, en primer lugar, vamos a ir en orden cronológico. Tenemos al factor 1, que estos usualmente se presentan con el número romano, ¿ok? Factor 1. Pero el factor 1 recibe otro nombre que es mucho más famoso, que es el que ya les mencioné hace poco, que recuerden que era la proteína que permitía la unión entre las plaquetas. Pues aquí se las voy a volver a mencionar porque este es el famoso fibrinógeno, ¿ok? Okay, vamos a poner acá cuando pongamos el símbolo acá de color rosado, esto quiere decir que es el nombre más común. Bien, entonces, el factor 1, cuando se activa, recibe otro nombre. Factor 1, en su estado activo, también se le puede decir fibrina. ¿Ok? Bien, ahora vamos a estudiar el factor 2. El factor 2, que este tampoco recibe el nombre famoso de factor 2, sino que también se le dice de otra manera que es mucho más común, que es protrombina. Okay, entonces vamos a poner acá de color rosado, porque este es más famoso, protrombina. Y el factor 2 en su estado activo, factor 2 activo, ¿cómo creen que se le dice? Se le dice trombina. Bien, después tenemos el factor 3. El factor 3 también recibe otro nombre más famoso que es factor tisular. Este va a cobrar relevancia cuando estudiemos la vía extrínseca, que ese es el factor tisular. Después tenemos al factor 4, que el factor 4 es el calcio. Factor 4, este es el calcio. Después tenemos al factor 5. Este no recibe otro nombre. Pues sí tiene otros nombres, pero no son tan importantes. Entonces solo recuerden factor 5. Después les voy a mencionar algo acá. No existe un factor 6.
Solo tenemos del factor 5, saltamos al factor 7, ¿ok? Después tenemos al factor 8. El factor 8 recibe otro nombre, también se le puede decir factor antihemofílico. Vamos a ponerlo aquí, este también puede decirle el factor antihemofílico. Después tenemos al factor 9, que este recibe otro nombre bastante divertido. El factor 9, que se le puede decir factor de Christmas, Navidad en inglés. Factor de Christmas. Después tenemos al factor 10. El factor 10 también se le puede decir de otra manera, también se le puede decir factor de Stuart. Y después tenemos al factor 11, vamos a ponerlo aquí, el factor 11, que este solo recibe un nombre, factor 11. Después tenemos al factor 12, que este también se le puede decir factor de Hageman, factor de Hageman. Y después por último tenemos al factor 13, que este es importante que recuerden su otro nombre. Factor 13 también se le puede decir factor estabilizador de la fibrina. Factor estabilizador de la fibrina. ¿Ok? Entonces estos son todos los factores de coagulación. Y vean, yo les dije que existen 12 factores de coagulación, pero les dije 13 números. ¿Por qué? Porque recuerden que no tenemos al factor 6. Entonces por eso al no haber un factor 6 vamos a tener hasta el número 13. Pero en realidad son 12. ¿Ok? Bien, entonces ya que conocemos el nombre de estos factores, ya podemos empezar con las famosas vías de coagulación. Primero tenemos a la vía intrínseca y después tenemos a la vía extrínseca. Pero antes de eso tenemos que entender cuál es el objetivo final, pues, de estas vías. El objetivo final es activar a lo que se conoce como la protrombina, que si recuerdan es el factor 2 que tenemos aquí arriba. Entonces, al activar a la protrombina, ¿qué quiere decir? Vamos a producir trombina, porque el factor 2 en su estado activo es trombina. Y ya vamos a ver cómo es esto logrado y cuál es la importancia de esto. Entonces vamos a poner el objetivo final es la activación de la protrombina para convertirlo en trombina. Entonces, vean, antes de ver cómo la vía intrínseca y cómo la vía extrínseca activan a la protrombina, debemos de estudiar qué hace la protrombina cuando se activa. ¿Por qué? Porque ya después simplemente vamos a estudiar cómo la activan, pero ahorita lo que más nos importa es ver qué hace la protrombina, porque lógicamente este es el objetivo final de ambas vías. Entonces, pues sería lógico estudiar qué es lo que logramos al activar la protrombina para después estudiar cómo es que la activamos. Entonces, vean, acá tenemos de color rojo a la protrombina y la tenemos triste, por eso les dibujé una carita como que sí está triste. ¿Y por qué? Porque está en su estado inactivo. Tenemos aquí a la protrombina, que también se le puede decir factor 2, recuerden, y está en su estado inactivo. Pero ¿qué pasa? A partir de la vía intrínseca o de la vía extrínseca la vamos a activar y vamos a convertirla en trombina, que también le podemos decir como factor 2A. Entonces, ¿qué pasa cuando se activa la trombina? Esta lo que hace es que actúa sobre el factor 1, que ¿cómo se llamaba? Recuerden, el fibrinógeno. ¿Okay? El factor 1 en su estado inactivo también se le dice fibrinógeno. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Al actuar sobre el fibrinógeno lo vamos a convertir en su estado activo, que ¿cómo se llamaba? Recuerden, fibrina. Entonces, vamos a convertirlo en fibrina, que también le podemos decir factor 1 activo. Y ahora lo que tenemos que estudiar es qué hace la fibrina. Pues vean, aquí este es el componente clave de todo este proceso de la coagulación. La fibrina, como vamos a ver ahorita, tiene la capacidad de unirse con varias otras moléculas de fibrina para formar como una especie de telaraña. Y esta telaraña, imagínense que va a envolver a todo el tapón plaquetario y este le va a brindar una estabilidad mayor, lo que va a permitirle a este tapón, que ahora nos podemos referir a él como un coágulo, lo que va a permitirle a este coágulo mantenerse intacto, bueno, no intacto, mantenerse firme en la pared lesionada del vaso sanguíneo para evitar que la sangre se pueda ir, que la sangre se pueda escapar. Entonces vean, la importancia de la fibrina es que permite la formación del coágulo.
¿ok? Entonces, pero antes de estudiar cómo es que esto sucede, debemos de entender que existe otro factor de coagulación muy importante que juega un papel esencial aquí en la conversión de la fibrina, que es el factor 13. ¿Okay? Factor 13, que recuerden también le podíamos decir como factor estabilizador de la fibrina. Pero aquí vamos a poner factor 13. Está en su estado inactivo, pero lo vamos a activar. Vamos a convertirlo en factor 13 activo. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues vean, el factor 13 activo tiene la capacidad de actuar sobre las moléculas de fibrina que han sido previamente formadas por la trombina, ¿ok? Y al actuar sobre ellas las puede polimerizar, las puede unir. Entonces vean cómo acá les tengo varias moléculas de fibrina unidas entre sí para formar esa famosa telaraña que les mencioné. Entonces esa telaraña, como podemos ver acá, entonces vean acá de color morado tenemos el tapón plaquetario que habíamos formado previamente, pero ahora estas moléculas de fibrina van a unirse entre ellas y van a formar lo que se conoce como el coágulo, ¿ok? Y ahora vamos a referirnos a ¿cómo creen? Como el tapón secundario o simplemente como el coágulo. Entonces vamos a poner aquí que a ahora nos referimos como el tapón secundario o coágulo. ¿Ok? Entonces vean, algo que se me olvidó decirles es que la trombina también tiene la capacidad de activar al factor 13. Entonces, vean, la trombina tiene dos funciones. En primer lugar, activar al factor 1 para convertirlo en fibrina y también activar al factor 13 para convertirlo en el factor 13A y que ahora este factor 13A pueda actuar sobre la fibrina y permitir que se polimerice y forme el coágulo. ¿Ok? Entonces, esa es ese es el objetivo final de las vías de coagulación, activar la protrombina para que ésta logre todo esto que les expliqué y que se pueda formar el coágulo. Entonces ahora sí lo que nos importa es cómo lo hacen. Vamos a estudiar primero la vía intrínseca, que es más larga, y después vamos a estudiar la vía extrínseca. Bueno, entonces para ponernos en contexto vamos a subir aquí un poquito y vean, acá tenemos el tapón primario, aquí nos quedamos. Entonces acá lo que vamos a ver es cómo es que se activa el proceso de coagulación encima de este tapón primario. Entonces vean, acá lo que va a pasar es lo siguiente. En la vía intrínseca lo que vamos a observar es que va a llegar el famoso factor 12, ¿ok? Y el factor 12, que si recuerdan también se le podía decir como factor de Heichmann, ¿okay? El factor 12 o factor de Heichmann llega y tiene la capacidad de reconocer a estas plaquetas que han sido activadas, ¿okay? Y al reconocer a estas plaquetas activadas, él mismo se va a activar. Entonces vamos a poner aquí que ahora se convierte en el factor 12 activo. Y al activarse el factor 12, podrá actuar sobre otro factor de coagulación que va a estar al lado de esta plaqueta, que es el factor 11. Entonces al actuar sobre el factor 11 lo va a activar y va a convertir en factor 11 activo. Y después ahora el factor 11, esta es una reacción en cadena, ¿ok? Una cascada de reacciones enzimáticas. Es lo mismo que con las proteínas del complemento, que llega C1, después C4, C2, después C3, C5, así. O sea, es casi lo mismo que es con el proceso de coagulación, porque vamos a tener un factor, activa el otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y así. Entonces aquí lo que vamos a ver es que el factor 12A ahora actúa sobre el factor 11 para activarlo y convertirlo en el factor 11A. Ahora el factor 11A, vean lo que hace, el factor 11A ahora actúa sobre otro factor de coagulación y este es el factor 9 y al actuar sobre este lo activa. Entonces vean, no es en orden cronológico que vamos, no es que, porque vean, empezamos con el factor 12, después al factor 11, después sería lógico que pasemos al factor 10, pero no, pasamos al factor 9 y al actuar sobre el factor 9 lo activamos. Al activar al factor 9, este factor 9 activo ahora podrá actuar sobre otro factor que es el factor 8. Entonces vean, acá tenemos, si bajamos con esta flecha, aquí está el factor 9 activo de color verde actuando sobre el factor 8. Al actuar sobre el factor 8 lo activa. Entonces acá tenemos el factor de color blanco del factor 8 activo. Y es importantísimo que recuerden lo siguiente. Para que el factor 9 se pueda unir con la membrana de la plaqueta, es importantísimo que hayan iones de calcio. Y ya vamos a ver
la explicación molecular de esto más adelante y vamos a ver cuál es la relevancia clínica de esto. Ya vamos a ver con la deficiencia de vitamina K y todo eso. Pero bueno, ahorita no se los voy a explicar. Entonces solamente recuerden que para que el factor 9 se pueda unir con la membrana de esta plaqueta es importantísimo que haya calcio. Entonces una vez el factor 9 activa al factor 8, ¿ok? Ahora nos referimos a ambos, al factor 9 y al factor 8 en su estado activo, nos referimos a ambos como la tenasa intrínseca, ¿ok? Vamos a poner aquí tenasa intrínseco. ¿Por qué? En inglés 10 es 10. Entonces aquí lo que vamos a observar es que este complejo tenasa va a actuar sobre ¿qué factor? Sobre el factor 10. Por eso se le dice tenasa y se le dice intrínseco porque es el de la vía intrínseca. ¿Okay? Entonces al actuar sobre el factor 10, vamos a poner aquí de color azul, el factor 10 lo vamos a activar, factor 10A. Entonces vean cómo acá el factor 8A, que forma parte del complejo tenasa intrínseco, activa al factor 10, produciendo ahora el factor 10A. Al activarse el factor 10A, que lo tenemos acá de color azul, este factor 10A ahora podrá actuar sobre otro factor, ¿okay? Y este factor de que les tengo acá de color verde es el factor 5 y lo vamos a activar, vamos a convertirlo en el factor 5A. Y esto ahora nos referimos al factor del 10A con el 5A, nos referimos a estos como el complejo protrombinasa. Complejo protrombinasa. Y es importante que recuerden que para que el factor 10 se pueda unir con la membrana de la plaqueta, también requerimos calcio. Y también para que el factor 10 pueda actuar sobre este factor de coagulación número 5, también es importante que haya calcio. Porque si no hubiera calcio, este factor de coagulación 10 no podría estar unido a la membrana de la plaqueta y por lo tanto no se podría llevar a cabo esta reacción enzimática. ¿Okay? Entonces vean, este complejo protrombinasa que hemos formado, ¿qué creen que va a hacer? Pues vean acá su nombre, protrombinasa. Vamos a actuar sobre la protrombina. ¿Y cuál era el objetivo final de las vías de coagulación, mis amigos? Activar a la protrombina. Entonces, ¿qué creen que hace este complejo protrombinasa? Vamos a activar a la protrombina para convertirla en trombina. Entonces vamos a tener altos niveles de trombina siendo formados y ya vamos a ver, ya entendemos qué hace esto. La trombina, ya hemos dicho que por un lado actúa sobre el fibrinógeno para convertirlo en fibrina y por el otro lado activa al factor 13, que también es llamado factor estabilizador de la fibrina. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de estabilizar a la fibrina. ¿Cómo? Al formar diferentes cadenas de fibrina, las cuales van a unirse y formar el coágulo. ¿Okay? Entonces espero que todo esté empezando a cobrar sentido. Ya entendemos cómo es que la vía intrínseca logra activar o logra producir, mejor dicho, altos niveles de trombina. ¿Okay? Y ahora lo que vamos a estudiar es la vía extrínseca, que esta es un poco más fácil, esta no está tan difícil, no hay tantos pasos en el proceso. Entonces, en primer lugar, tienen que entender que aquí en la vía extrínseca vamos a observar un nuevo factor de coagulación que, si recuerdan, es el factor 3. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el otro nombre que recibía? A ver si tienen buena memoria. El factor tisular. Entonces este también se le puede decir el factor 3. Entonces vean, ¿qué es el factor tisular? El factor tisular es uno de los pocos factores de coagulación que no es producido en el hígado, sino que más bien es producido por algunas de las células que están presentes en el espacio subendotelial, es decir, algunas de las células que están por debajo del endotelio. ¿Okay? Entonces esto quiere decir que se comportan esencialmente como aquellas moléculas que les expliqué al principio, como el colágeno, como el factor de von Willebrand. Son moléculas que usualmente las plaquetas y los factores de coagulación no están en contacto con ellas. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una lesión, este factor tisular, por eso se le dice factor tisular, porque viene del tejido, tisular, tissue, en inglés es tissue, es tejido. Entonces este factor tisular lo que hace es que pasa hacia la sangre y va a poder unirse con las plaquetas que van a estar acá. Entonces vean, acá tenemos de color morado a una plaqueta y esta plaqueta va a tener unido al factor tisular acá de color azul. Entonces acá está el factor tisular y este factor tisular lo que hace es que actúa sobre otro factor que es el factor 7 de color verde, el factor 7, y lo activa.
¿ok? Y al activarlo, lo que hace es que ahora pasa a llamarse este complejo como el complejo tenaza. Pero ¿cómo se llama ahora? En vez de llamarse complejo tenaza intrínseco, ahora se llama complejo tenaza extrínseco, ¿ok? Complejo tenaza extrínseco. Entonces vean cómo esencialmente hemos formado dos complejos tenazas con diferentes piezas, con diferentes legos. En el complejo tenaza intrínseco lo habíamos formado por el factor 10A y el factor 8A. En el caso de la vía extrínseca es por el factor tisular, que es el 3, y el factor 7. ¿Okay? Entonces aquí esencialmente vamos a ver lo mismo. El complejo tenaza lo que hace es actuar sobre ¿cuál factor? Sobre el factor 10 y lo activa. Factor 10 y lo activa. Y el factor 10 se activa. ¿Y dónde va? Va a actuar con el factor 5. Que esto ya es lo mismo. Factor 5 lo activa. Factor 5A. Y ahora ¿cómo pasa a llamarse? Complejo protrombinasa. Complejo protrombinasa. Y bueno, aquí ocurre lo mismo. Vamos a vamos a actuar sobre la protrombina y la vamos a convertir en trombina, que también es factor 2 activo. Y ya después vamos a observar pues todo lo que ya les expliqué. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces espero que haya quedado claro. Y otra cosa es que para que el factor 7 pueda unirse a la membrana también requerimos de calcio. ¿Okay? Calcio. Ahora les voy a explicar por qué se les dice vía extrínseca y por qué se le dice vía intrínseca. Pues vean, es muy sencillo. La vía intrínseca se le dice así porque en un experimento unos científicos pusieron sangre en un tubito de ensayo y vieron que la sangre se coagulaba por su propia cuenta, de manera intrínseca. ¿Okay? Entonces ellos dijeron que el sistema de coagulación que se observó en ese caso era un sistema intrínseco, por eso se le dice que es la vía intrínseca, porque no requiere de nada más que lo que está en la sangre para poder coagularse. En cambio, la vía extrínseca, en este caso, vieron que se requería de algo externo para poder coagular. ¿Okay? Se requería de algún factor externo que no estaba previamente en la sangre para que se coagule. Y este es el factor tisular, porque recuerden, el factor tisular no estaba previamente en la sangre porque no proviene del hígado, sino que proviene de las células del espacio subendotelial. Entonces lo que hicieron es que agarraron líquidos de un tejido y lo pusieron en contacto con la sangre y vieron que en este caso sí coaguló. Entonces dijeron que, bueno, esta es la vía extrínseca porque se coagula gracias a la adición de algo extrínseco a la sangre, que en este caso es el factor tisular. Entonces por eso es que reciben esos nombres. Muy bien, ya vamos a terminar, mis amigos. Ahora les voy a explicar por qué es que el calcio es tan importante. Después vamos a explicar el concepto de fibrinólisis y por último vamos a explicar acá las propiedades anticoagulantes del endotelio. Bien. Faltan como unos 15 minutos, yo creo, así que sigan viendo, de verdad. Ya vamos a terminar. Muy bien, entonces, lo que vamos a explicar ahorita es la importancia del calcio en el proceso de la coagulación. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos algunos factores de coagulación que requieren la presencia de calcio para poder unirse con la plaqueta y activar al siguiente factor de la cascada de coagulación. Si recuerdan, estos eran el factor 9. Vamos a ponerlo aquí al factor 9. También dijimos que estaba el factor 10 y también dijimos que estaba el factor 7. ¿Okay? Entonces, estos factores de coagulación requieren la presencia de calcio para poder unirse con la plaqueta. Entonces, vean, les voy a explicar el motivo por el cual requieren el calcio. Entonces, fíjense, aquí lo que nosotros tenemos de color morado representada está la membrana celular de la plaqueta, del trombocito. ¿Okay? Entonces aquí está la bicapa lipídica, aquí está la cabeza de los fosfolípidos y las colitas. Entonces recuerden que de biología celular que tenemos dos hemicapas. ¿Okay? Entonces si ustedes recuerdan, la cabeza de los fosfolípidos se caracteriza por tener cargas negativas. Por eso les tengo aquí un signo negativo en la cabeza de los fosfolípidos. Entonces, vean, para que los factores de coagulación que les he mencionado acá sean capaces de unirse con la membrana de esta plaqueta, se requiere la presencia de una sustancia que atraiga
o que esté atraída hacia las cargas negativas de los fosfolípidos. Y este es el calcio. Recuerden que el calcio es un catión divalente, o sea que tiene dos cargas positivas. Entonces por eso cuando ustedes representan el calcio se lo ponen así, Ca2+, porque es un catión divalente. Y como este calcio es positivo, está atraído hacia las cargas negativas de estos fosfolípidos. Entonces vean cómo en este caso el calcio, que está acá de color verde, está atraído a estas cargas. Y aquí de color rojo lo que les tengo representado es el factor de coagulación. Entonces vean cómo el calcio en realidad por un lado se une con la membrana de la plaqueta y por el otro lado se une con el factor de coagulación. Ahora, algo muy importante que tienen que entender es que no todos los factores de coagulación tienen la capacidad de unirse con el calcio, solamente algunos, como estos tres que les he mencionado, y ahorita les voy a explicar por qué. Pues vean, esto en realidad es muy sencillo y esto se debe a que estos factores de coagulación tienen un residuo aminoácidico muy específico, es decir, tienen un aminoácido en su secuencia polipeptídica muy específico, que este aminoácido tiene la capacidad de unirse con el calcio, ¿ok? Y este aminoácido recibe el nombre de gamma carboxiglutamato, ¿ok? Vamos, esto es importantísimo que lo recuerden. Ya les voy a explicar la importancia de esto, ¿ok? Gamma carboxiglutamato, pero déjenme primero explicarles cómo es que logran cómo es que se logra colocar este residuo en los factores de coagulación. Pues vean, aquí entra en juego una enzima muy importante que les tengo acá marcada de color azul, y esta enzima se llama la gamma glutamil carboxilasa, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, gamma glutamil carboxilasa, ¿ok? Entonces esta enzima lo que hace es que básicamente atrapa a los factores de coagulación, especialmente a estos tres que les tengo mencionados acá, y lo que hace es que agarra los residuos de glutamato y les agrega un grupo carboxilo en el carbono gamma, por eso es que se dice que es gamma carboxiglutamato, ¿ok? Entonces vean, lo que va a pasar es que a este aminoácido glutamato le vamos a agregar un grupo carboxilo en el carbono gamma y por lo tanto ahora se va a llamar gamma carboxiglutamato. Pero sin la presencia de esta enzima esto no hubiera sido posible, ¿ok? Entonces vean que este es el motivo por el cual solamente algunos factores de coagulación tienen estos residuos de gamma carboxiglutamato, porque esto es algo que ocurre después de la traducción de la proteína. Esta es una modificación post-traduccional, no es algo que ocurre a nivel del ribosoma. En el ribosoma solamente se agregan los aminoácidos de glutamato, pero no los de gamma carboxiglutamato. Para esto se requiere esta enzima, ¿ok? Entonces, ahora, algo muy importante que deben de recordar, esto es importantísimo, es que para poder funcionar esta enzima y poder agregar este gamma carboxiglutamato, esta enzima requiere la presencia de vitamina K, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, y especialmente la vitamina K en su forma reducida. Vamos a poner vitamina K reducida. Entonces lo que hace esta enzima es que agarra las moléculas de vitamina K en su estado reducido y hace que se conviertan en su estado oxidado, ¿ok? Las convierte en vitamina K oxidada. Y al hacer esto es que se logra pues agregar el gamma carboxiglutamato. Si no hubiera vitamina K presente, esto significa que la enzima gamma glutamil carboxilasa jamás podría realizar esta reacción. Y es por este motivo que las personas con deficiencia de vitamina K suelen tener problemas en la hemostasia, ¿okay? En la coagulación. ¿Por qué? Porque no tienen, al no tener vitamina K, esta enzima no puede funcionar y por lo tanto no se pueden agregar estos grupos de gamma carboxiglutamato. Esto quiere decir que los factores de coagulación no van a poder unirse con el calcio, ¿okay? Y esto quiere decir que no se va a poder llevar a cabo el proceso de coagulación de la manera correcta, ¿okay? Y esto es peligroso. Entonces por eso la vitamina K es tan importante. Ahora, otra cosa importantísima, que esto lo tienen que recordar porque aquí actúa un fármaco muy importante, que es bueno, no se los voy a decir todavía, no se los voy a spoilear. Primero les voy a explicar, primero les quiero poner en contexto. Vean, si ustedes se ponen a pensar,
Acá tenemos vitamina K reducida. ¿Qué va a pasar cuando toda la vitamina K esté en su estado oxidado? ¿Ok? ¿Qué va a pasar? O sea, ya no vamos a tener vitamina K en su estado reducido. Entonces, esta enzima no podrá funcionar porque ya no va a tener a la vitamina K. Entonces esto significa que nuestro cuerpo debe tener una enzima que permita la conversión de vitamina K oxidada nuevamente en vitamina K reducida para que este ciclo se pueda seguir realizando, porque si no llegaría un momento en el que toda la vitamina K reducida pasaría a su estado oxidado y ya no podría funcionar. Entonces esta enzima es importantísima, se abrevia de la siguiente manera: VKO R. Y aquí ahora sí les voy a mencionar, hay un fármaco que es la warfarina, ¿ok? La warfarina. Y este fármaco lo que hace es que inhibe a esta enzima, ¿ok? Entonces, si la inhibe, esto quiere decir que no vamos a poder restablecer los niveles de vitamina K reducida, todo se va a quedar en su estado oxidado, ¿ok? Y esto significa pues que la enzima gamma glutamil carboxilasa no va a funcionar y por lo tanto no vamos a producir gamma carboxilglutamato y no vamos a poder coagular. Y es por eso que la warfarina es un fármaco anticoagulante muy potente, ¿ok? Entonces espero que les haya quedado claro esto porque tiene mucha relevancia y seguramente se los van a preguntar en el examen. Muy bien. Entonces, pues ya eso sería la importancia del calcio. Ahora vamos a hablar acerca del proceso de la fibrinólisis, que esto ya es un poco más sencillo. A ver, pónganse a pensar. ¿Ustedes creen que sería conveniente para nuestros vasos sanguíneos dejar a ese coágulo eternamente? Obviamente no. O sea, nosotros lo único que queremos es formar este coágulo para evitar una hemorragia, pero va a llegar un momento en el cual ya vamos a haber reparado la pared de ese vaso sanguíneo y por ende ya no vamos a requerir de ese coágulo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estudiar ahorita es cómo hace nuestro organismo para destruir a estos coágulos. ¿Ok? Vean, fibrinólisis, lisis quiere decir la destrucción de algo. Fibrino pues hace referencia a la fibrina. Entonces vamos a destruir la fibrina, lógicamente. Entonces vamos a ver esto. Vean, aquí tenemos la pared de un vaso sanguíneo que ha sido lesionado, pero una vez pasa el tiempo, aquí vamos a tener el coágulo que se ha formado, ¿ok? Pero después van a empezar a liberar las células endoteliales, van a empezar a liberar una molécula muy importante que se conoce como el activador tisular del plasminógeno, ¿ok? Que esto se los tengo marcado acá, como estas cajitas blancas, ¿no? El activador tisular del plasminógeno. También hay otro que es el activador derivado de la uroquinasa, pero ese viene del hígado, pero en esencia hace lo mismo, ¿ok? Pero ahorita solo se los voy a explicar con el activador tisular del plasminógeno, que usualmente se suele abreviar de la siguiente manera por sus siglas en inglés TPA, por Tissue Plasminogen Activating Factor, ¿ok? Y entonces vean, ¿qué es lo que hace este TPA? Pues lo que hace es que, como su nombre lo indica, activa al plasminógeno, ¿ok? Entonces, ¿qué es el plasminógeno? Pues vamos a ponerlo aquí su nombre, este es el plasminógeno. Este lo vamos a tener en el torrente sanguíneo y este es su estado inactivo, ¿ok? Cuando tenemos al activador tisular del plasminógeno siendo producido, este va a activar al plasminógeno. Al activar al plasminógeno lo vamos a convertir en su estado activo, que esto ya se conoce como plasmina. ¿Okay? Y la plasmina, ¿qué creen que hace? Pues esta es la encargada del proceso de fibrinólisis, por eso la tenemos aquí alegre, porque ya está activa. Y esta lo que va a hacer es que se va a dirigir hacia el coágulo. ¿Ok? Vean, vamos a agarrar aquí a la plasmina y esta va a venir al coágulo y lo va a destruir. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, lo que va a hacer es que va a destruir pues las moléculas de fibrina, como su nombre lo indica. Bien, entonces ahora sí, ya vámonos a lo último, que es las propiedades anticoagulantes del endotelio. Recuerden lo que les dije, que de manera normal cuando tenemos un vaso sanguíneo sano, no queremos formar coágulos, ¿no? Porque esto va a dar origen a un trombo y potencialmente a un émbolo, y esto es peligroso. Entonces nuestro sistema de coagulación debe de estar controlado para evitar que esto suceda. Entonces les voy a explicar cómo. Pues básicamente es muy sencillo. Las células endoteliales sanas van a liberar
dos moléculas principales. Hay otras, pero las más importantes que tienen que recordar son estas. Son el óxido, el óxido nítrico, que vamos a abreviarlo ON, y también vamos a tener a la prostaglandina I2, que también se le puede decir prostaciclina, prostaglandina I2 o prostaciclina. Y estas dos moléculas lo que hacen es que tienen la capacidad de inactivar a las plaquetas. Entonces vamos a poner aquí que estas dos inactivan a las plaquetas. Entonces, al estar inactivas las plaquetas, esto quiere decir que no se va a poder llevar a cabo todo este proceso de hemostasia primaria que ya hemos visto, ¿ok? Y ahora, otro muy importante, otro mecanismo anticoagulante, es que vamos a tener en la membrana de las células endoteliales sanas moléculas de heparán sulfato, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí de color amarillo. Estas se conocen como moléculas de heparán sulfato, ¿ok? Y estas lo que hacen es que tienen la capacidad de unirse con una molécula que está circulando en la sangre, que esta, también viene del hígado, y esta se conoce como la antitrombina 3, ¿ok? La antitrombina 3. Y esta lo que hace es que al unirse con el heparansulfato se activa, ¿ok? La antitrombina 3 se activa. Y al activarse esta tiene la capacidad de eliminar o de degradar a las siguientes dos moléculas, a los siguientes dos factores de coagulación. Al factor de coagulación 2, que es la trombina, o sea, la vamos a degradar para que ésta no pueda activarse y por lo tanto no se podrá activar todo este proceso que ya hemos visto. Y también vamos a inactivar al factor 10, que ya hemos visto que es muy importante, que me forma los complejos tenasas, ¿ok? Factor 10. Entonces, si nosotros inactivamos a estos dos jugadores claves del proceso de hemostasia, pues lógicamente no vamos a poder hacerlo. Y eso sería lo que ocurre en un vaso sanguíneo sano, ¿ok? Espero que haya quedado claro. Y ya lo último, ya un poquito más de solo de patología, nada más para que sepan reconocer estos términos. Lógicamente no voy a entrar en detalle porque no es el tema de hoy, pero nada más para que los dominen. Tenemos en primer lugar el concepto de trombosis, que son conceptos que van a escuchar mucho, y el concepto de embolia. Quiero que sepan cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Pues en primer lugar, trombosis. Trombosis se define como el hecho de que se forme un coágulo sobre la pared de un vaso que no ha sido lesionado, ¿ok? Entonces vean, si ven esta imagen acá, esto es trombosis porque tenemos la pared de un vaso sanguíneo acá que no ha sido lesionada. Entonces vean cómo las células endoteliales no están lesionadas, pero a pesar de eso se ha formado un coágulo acá. Y esto se conoce como un trombo y el proceso a través del cual se forma el trombo es trombosis. ¿Okay? Esto tiene mucha importancia, especialmente cuando vean, por ejemplo, la enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, en la cual se forman trombos y esto puede ocluir el flujo sanguíneo de las coronarias y ocasionar un infarto. Entonces esto es muy importante. Y después tenemos el otro concepto que es embolia. Embolia es cuando un fragmento del trombo se desprende y pasa hacia la circulación. Entonces vean cómo acá tenemos el trombo y un pequeño fragmento de este trombo se ha desprendido y pasa hacia la circulación, y a través de la circulación este se puede dirigir hacia otras partes, como lo puede ser en este caso, si consideramos un ejemplo muy importante, el sistema nervioso central, a las arterias que irrigan el sistema nervioso central, y por lo tanto tiene la capacidad de ocasionar un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral. Entonces esto es peligroso, y esto es lo que se conoce como embolia, y este es el émbolo, ¿ok? Entonces ya, eso es todo. Si llegaron hasta esta parte del video, felicidades. La verdad, espero que hayan aprendido mucho. Es un tema muy importante y bueno, les pido un like, que se suscriban y que comenten si este video les sirvió. Bueno, entonces nos vemos en los demás videos. Chao. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.